como les había comentado, vamos a esperar unos 5 minutitos más que ingresen más personas a la plataforma de iVoox, de Zoom, perdón. Pues está entrando en este momento Napoleón también. Bueno, entonces vamos a esperar unos 5 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por darse el tiempo a esta cita para unas conversaciones desde Abya Yala. Gracias por darse el tiempo. Muchas gracias. Hola, Santi. Napito, querido, ¿cómo estás? Buen día. Aquí ya pendiente, puntual. Muy bien. Sí, eso decía. Todos. Napoleón, ¿cómo estás? Vamos a ver quién más entra. Sí, unos 5 minuticos más esperemos y arrancamos. Claro. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Santiago? ¿Santiago? Muy bien, estaban ingresando en este momento Gaby, Eli. Estamos ingresando a más personas. Sí, eso me decían que están ellos desde España enlazándose. Sí. Y que por favor les... Sí, justo ya ingresaron ya. Ya, listo.
Santi, ¿te parece si ya empezamos? Sí, me parece que podemos dar inicio. Vamos a dar inicio, de hecho, ya han pasado 7 minutos de la hora de convocatoria. Les damos la bienvenida a todos los que se han dado eh, asistencia en este conversatorio que hemos denominado ¿Cómo afecta el COVID a los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador? ¿Cuáles son los nuevos retos para la defensa de la salud intercultural? De nuevo, bienvenidas. Katy será la moderadora. Yo estaré también aquí tratando de hacer una asistencia en caso de que pase alguna cosa, en términos técnicos también, y recordarles que esto se va a retransmitir en las plataformas de conversaciones con Avia Yala y del portal de noticias Ecuador Today. Es importante también destacar que si tienen una intervención, sería bueno que después de la intervención ustedes procedan a apagar sus micrófonos para que las ponencias se puedan escuchar de mejor manera. Esto será pregrabado, será grabado y después se les compartirá el enlace para que ustedes lo puedan distribuir con sus contactos. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días con todos y todas. Bueno, el día de hoy va a moderar Renata Mantilla. Ella fue la encargada de armar este conversatorio. Y entonces, bienvenida Renata, te damos paso a ti. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí presentes. Y bueno, voy a presentar a cada uno de los panelistas que nos van a ayudar el día de hoy. Tenemos a Catalina Campo, ella es antropóloga, es investigadora y tiene un máster en desarrollo territorial rural por parte de Flaxo Ecuador. Actualmente estudia un doctorado en etnobiología y estudios bioculturales y es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. También contamos con la presencia de Marco Andrade, él es antropólogo, es máster en estudios en ciencias sociales con mención en estudios socioambientales. Por parte de Flaxo Ecuador, ha desarrollado investigaciones en el ámbito de los estudios socioambientales, como también relacionados con la antropología médica y de la salud, es docente universitario, participa en proyectos de investigación con la sección española de Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo. Actualmente trabaja en el Ministerio de Salud como analista de la Dirección de Salud Intercultural y también tenemos la participación de María Espinosa. Ella es defensora de los derechos humanos, abogada, antropóloga, tiene un máster en Derechos Humanos y de Litigio Estratégico, es la coordinadora legal de la organización internacional Amazon Frontlines. Damos paso a Catalina Campo, muchas gracias.
Ya, estaba silenciada, me había olvidado. Buenos días con todas y con todos. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, para hablar sobre las afectaciones del COVID-19 a los pueblos y nacionalidades indígenas, yo creo que para arrancar es importante hacerlo a partir de ciertos datos que creo que tanta falta nos hacen, ¿no? Más cuando no existe un acercamiento técnico, no existe un acercamiento científico para el abordaje en general de la pandemia, mucho menos en un tema de direccionamiento hacia pueblos y nacionalidades. Entonces, bueno, los datos generales con los que quiero arrancar esto son los siguientes. En Ecuador, para el último dato estadístico que tenemos, la pobreza de la población indígena se encuentra en un 56.1%. La tasa ideal de profesionales en la salud, según la OMS, es de 23 médicos por cada 10,000 habitantes. En Ecuador, el último dato que tenemos es de 18. Si hacemos un enlace entre el mapa de pobreza, el mapa de ruralidad y el mapa de habitabilidad de pueblos y nacionalidades, encontramos que en las zonas rurales hay una alta población de pueblos indígenas y que muchos de ellos, en su gran mayoría, coinciden con los mapas de pobreza. Es decir, los territorios indígenas se encuentran normalmente afectados por unas altas tasas de inequidades sociales. Entonces, si en este panorama general vemos la realidad de Guayaquil, vemos la realidad de Quito, como centros urbanos y con un manejo bastante deficiente a nivel técnico, a nivel científico, a nivel logístico, a nivel operacional de la pandemia, podemos pensar un poco en cómo esto puede un poco proyectarse hacia las zonas rurales y hacia las zonas empobrecidas, en donde las brechas de acceso, en donde las brechas económicas, sociales, lingüísticas, constituyen realmente estos instrumentos para el distanciamiento al acceso, ¿sí? Entonces, con estos datos, a mí sí me gustaría empezar a abordar cómo también, adicionalmente en estos espacios, la cobertura es un poco, deja mucho que desear, ¿no? Respecto al resto de la población. Si a nivel general no cumplimos con una tasa que nos plantea la OMS, podemos fácilmente entender cómo en las zonas rurales la deficiencia de la presencia de profesionales en la salud es mucho más compleja. Entonces, ¿cómo pensar un abordaje y un manejo de la pandemia en estos territorios? Pues bueno, yo creo que no es un momento como para empezar a recrear nuevas cosas, sino creo que el reto es un poco servirse de lo que existe y poder articular y actualizar y adecuar procedimientos, protocolos, mecanismos de acceso, de comunicación, de generación de alertas tempranas, que todos puedan ser culturalmente pertinentes, que puedan ser adecuados lingüísticamente, simbólicamente, y que puedan jugar con todas esas tensiones que existen en los diálogos interculturales normalmente y mucho más ahora, ¿sí? Entonces, pensar en que
sugerencias que las manejamos en los centros poblados, como el lavado de manos, como el uso de mascarillas. En estos territorios, por las condiciones locales mismas, no son viables, ¿sí? Y creo que ese es un momento como para pensar en los diálogos interculturales que pueden existir respecto al conocimiento y la funcionalización del conocimiento tradicional en estos territorios. Pensando, por ejemplo, cómo manejan en las poblaciones indígenas los conocimientos respecto a antisépticos. ¿Qué antisépticos existen a la mano en los territorios? Y que están ligados a los usos cotidianos culturales. Y claro, adicionalmente a esto, creo que es importante poner sobre la mesa algo que se nos ha olvidado en general. Y es cómo en el marco de la pandemia y en el marco de las necesidades de manejo cultural, territorial, geográficamente adecuado, se abordan también estas otras enfermedades o estas otras dolencias que están en las poblaciones del territorio, de los territorios indígenas. Porque seguimos teniendo dengue, seguimos teniendo emergencias maternas, seguimos teniendo picaduras de serpiente, seguimos teniendo varios problemas en salud que están siendo olvidados y están siendo anulados respecto al manejo. Entonces, creo que los niveles de análisis para este abordaje necesita hacerse desde estas dos dimensiones. Cómo de forma particular se aborda el tema del manejo del COVID-19 de forma culturalmente adecuada, pensando en la accesibilidad, pensando en las dificultades geográficas, pensando en las diferencias lingüísticas y de comprensión cultural y en las formas preventivas que tienen que estar alineadas a la cultura y que deben ser de alguna forma procesadas como para que tengan asidero en las poblaciones indígenas. Y por otro lado, todas estas otras prevalencias de enfermedades que están en el territorio y que no han dejado de estar y que ahora están siendo anuladas. Creo que es importante generar procesos de alertas tempranas y articulaciones que realmente funcionen, porque tenemos en la política pública varios avances respecto a los temas de salud intercultural, pero creo que es necesario que exista una gestión de esas políticas públicas, de esas normativas, de esos mecanismos, de tal forma que puedan ser útiles al momento de implementar estrategias en la actualidad, porque estamos corriendo contra el tiempo. O sea, esto nos sobrepasó ya. Tenemos poblaciones indígenas en donde está presente ya el COVID, tenemos fallecidos dentro de las poblaciones indígenas y seguimos pensando en cómo vamos a hacerlo. Entonces, creo que es importante un ejercicio, además de conocimiento técnico y saber escuchar los elementos técnicos y científicos que hay atrás del análisis del COVID, creo que es importante la articulación con la sociedad civil, con las organizaciones que están en territorio, porque a una realidad de falta de cobertura en salud, no nos queda más que pensar en quién está en territorio y quién conoce el territorio, ¿sí? Y generar estos espacios de articulación, generar estos espacios de análisis y generar estos espacios de creación de mecanismos que nos urgen porque tenemos encima ya el problema en territorio.
Creo que también es importante que se piense en la vitalización del diálogo de saberes. Teníamos algunos testimonios a nivel de varios pueblos indígenas de varios países, en donde, si bien no se está pensando en un tema de cura del COVID-19, se está pensando en mecanismos para disminuir la sintomatología, para articular procesos culturalmente adecuados de protección. Entonces, creo que no es nada nuevo, creo que las comunidades de alguna forma son mucho más organizados que nosotros en las zonas urbanas y por tanto han logrado al menos cercarse, al menos controlar un poco el tema de los accesos y las salidas. Y yo creo que es un momento como para echar mano de todas esas iniciativas y todas esas acciones a nivel local, a nivel organizacional, a nivel comunitario, a nivel de gobiernos locales y que puedan ser escuchados y articulados con el gobierno nacional, porque creo que es importante que la institución rectora regrese a ver al territorio, ¿no? Y si bien no tiene en la mano todas las soluciones, pero puede tener la capacidad de decir, listo, necesito apoyo en el tema de accesibilidad, en el tema de información en el territorio y generar un tema de gestión mayormente eficiente. Bueno, un poco para cerrar, creería que debemos pensar en distintas dimensiones para el manejo del COVID a nivel territorial, a nivel de territorios indígenas. Y esto necesariamente debe hacerse desde enfoques interculturales, desde enfoques de accesibilidad geográfica. No es lo mismo pensar en un traslado de un paciente que está en la cabecera del Puyo que pensar en un paciente que está dentro de la comunidad. Eso requiere inversiones, requiere logística, requiere lineamientos de referencia y posteriormente contrarreferencia de esos pacientes. Esto nos obliga a pensar en estrategias que nos articulen a pensar y a ejercer acciones para los posibles aislamientos en las comunidades. Y además, otro de los enfoques con los que debemos pensar esto es desde los enfoques lingüísticos y culturales, porque los pensamientos, las cosmovisiones respecto al tema de salud y enfermedad distan muchísimo entre las culturas. Y muchas veces estas formas de entender los procesos de salud, de enfermedad, acceso al servicio de salud, hospitalización, constituyen una traba que debe ser gestionada en función de que prevalezca el derecho al acceso a la salud. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Catalina y ahorita vamos con la participación de Marco, por favor. Gracias, Renata. Buenos días con todos. Es un gusto compartir este espacio. Gracias también por la invitación. Es muy importante mirar desde las diferentes perspectivas este problema que nos aqueja al país y al mundo entero. La pandemia nos ha tomado en muchos sentidos, desprevenidos, digamos. No se esperaba la dimensión de este problema de salud pública y de salud en general global. Entonces, esto ha puesto a prueba muchas cosas y también ha dejado y está dejando muchas lecciones en el camino. Lo que ha dicho Catalina ha presentado datos que confirman el impacto de la pandemia en las poblaciones indígenas. Esa reflexión efectivamente me lleva a hablar también del hecho de que este problema de la pandemia afecta de manera distinta a los diferentes grupos de población y evidentemente el impacto para las poblaciones indígenas es potencialmente
más alto, digamos. Al momento, las políticas de gestión de la pandemia se han focalizado en los espacios urbanos fundamentalmente, y también con mensajes adaptados a los espacios urbanos. Esos mensajes puede ser que no estén llegando a las comunidades indígenas, y como bien lo mencionaba Catalina, es necesario adaptar los mensajes a la realidad cultural y realidad territorial de las nacionalidades y pueblos indígenas, pero también de los otros pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, migrantes, población romaní, etc. Entonces, realmente uno de los retos que se tiene para la contención y la gestión de la pandemia es precisamente generar mensajes y una comunicación que esté culturalmente, que sea culturalmente adecuada y que llegue de manera eficaz, ¿no?, a las comunidades a quienes deben receptar esta información. Traigo a la memoria quizás con el ejemplo del H1N1, que fue asociada con, se le llamó comúnmente como gripe porcina. Cuando sucedió esta pandemia, precisamente como uno de los resultados de enviar mensajes equivocados en una comunidad shuar de Morona, Santiago, al escuchar y relacionar la pandemia de la epidemia de la H1N1 con la crianza, digamos, de los cerdos, sacrificaron cerdos para evitar la propagación, para evitar el contagio. Eso supuso un problema de abastecimiento de alimentos en estas comunidades, porque digamos, hubo esta reacción. Digamos, culturalmente se procesó el mensaje de una manera que es consistente, porque si el problema venía de ahí, entonces había que erradicar ese problema con el sacrificio de los cerdos, en este caso. Entonces, en este sentido, o sea, dado que los mensajes tienen que llegar a diferentes formas de entender la relación salud-enfermedad, a diferentes cosmovisiones, que no solamente parten del hecho de construir hacer construcciones socioculturales respecto a una enfermedad, sino también de respuestas. Y por esa razón es que es necesario que esos mensajes obviamente sean como bien afinados, ¿no? Y como digo, adaptados a una realidad cultural y territorial. Por otro lado, también hay que pensar que el impacto de la pandemia es diferenciado, y evidentemente eso se ve marcado en los diferentes grupos de población, grupos sociales y segmentos económicos. No es lo mismo pasar la pandemia, la cuarentena en una ciudad que en unas comunidades que tienen dificultad de acceso a los alimentos, por ejemplo. Entonces, eso plantea otros retos adicionales a la gestión mismo de la pandemia. Por otra parte, hay que pensar que respecto al tema de cómo afecta la pandemia a las comunidades, a la población indígena, hay que pensar también en la demografía de estas poblaciones. O sea, un problema de esta magnitud en poblaciones tan pequeñas demográficamente hablando, pues puede ser devastador. Ya pasó anteriormente en la década de los 60, en los 50, 60 con la nacionalidad guaraní, con la epidemia de la poliomielitis, donde hubo un impacto altísimo a la salud de estas comunidades. Hubo una mortalidad alta, secuelas muy altas en la salud de las comunidades, y eso de hecho se mantiene en la memoria histórica de las comunidades guaraníes. Entonces hay un temor evidente de un nuevo impacto de esta dimensión en sus poblaciones, en sus comunidades. Y eso ha implicado también que desde las comunidades desarrollen mecanismos de prevención locales, digamos, de autorregulación, de autoconfinamiento, pero eso quizás tiene límite en el momento en que se ven empujados por otras necesidades, y eso obliga a salir de sus comunidades hacia sitios donde pueden proveerse de alimentos o de provisiones que no consiguen en sus lugares de vida. Entonces, hay que pensar que con la pandemia se mueve con las personas, y este movimiento de personas afecta digamos, a este problema. La propagación
es una de las cuestiones que hay que tomar muy en cuenta. Y obviamente si es que se quiere evitar esa propagación, pues una de las medidas que se recomienda es el confinamiento y reducir mucho la movilidad. Entonces, estas son cosas que ponen a prueba también la vida en la cotidianidad de las comunidades. No, como digo, no es lo mismo pasar la pandemia en los espacios urbanos que en los espacios rurales y en las comunidades. Hay otras necesidades, hay otra percepción de la realidad respecto al problema. Hay problemas también en el sentido de que por el confinamiento, que con justificada razón lo hacen las comunidades para evitar que personas foráneas a las comunidades entren y propaguen el virus, pero al mismo tiempo también hay problemas de acceso de los equipos de salud a las comunidades para atender, como decía Catalina, otro tipo de enfermedades o de emergencias, ¿no? Entonces ahí la cuestión es que realmente también implica esto un tema muy de trabajo, de articulación con las realidades locales, con la organización local y también de, digamos, difusión del impacto que puede tener, diferenciado que puede tener la pandemia en estas comunidades y en estas circunstancias. Entonces, es una cuestión crítica en el manejo de la pandemia. Quisiera también mencionarles que desde las diferentes nacionalidades y pueblos ha habido respuestas precisamente porque no se ha logrado, digamos, hay una diversidad de mensajes que están circulando por los diferentes medios, pero no hay mensajes que se hayan desarrollado adecuadamente y también en los idiomas originarios. Tengo entendido que las organizaciones han tomado la iniciativa de traducir a sus propios idiomas los mensajes claves para prevenir y también para gestionar la pandemia. Y quizás eso sí está surtiendo efecto. Sin embargo, también se sabe que hay problemas en la comprensión o en aceptación de esta realidad y personas salen de las comunidades con mucha frecuencia por distintas razones, entre las que ya había explicado, y eso pone también en riesgo la salud de las comunidades pienso en las comunidades que están como más en el interior, en sitios geográficamente más aislados y de difícil acceso. Pero esta movilidad en principio pone también en riesgo. Por otro lado, también ha habido un fenómeno interesante y también complejo de manejar. Hay una población importante de migrantes indígenas de la Sierra Central en Guayaquil. Cuando se inició la pandemia, se generó un retorno a una inmigración a sus comunidades y eso ha implicado que en determinadas comunidades la pandemia haya tenido más impacto. Entonces, en la Sierra Central se conoce que hay mucho más casos que en otras comunidades donde hay población indígena. En las poblaciones amazónicas, comparativamente con lo que sucede en las otras comunidades de la sierra, es menor el contagio digamos, con el COVID. Entonces, trabajar con las poblaciones donde el problema se manifiesta como con más intensidad es sumamente urgente, ¿no? Y de hecho sí se están haciendo esas respuestas. Creo que también hay un nivel de articulación con los COEs cantonales, los diferentes niveles de los COEs, y es de interés de las comunidades, de los líderes, de las comunidades indígenas articularse porque se entiende muy bien el problema. Ellos han venido de testificar el tremendo efecto que ha tenido la pandemia en Guayaquil. Entonces, ese mismo temor también ha sido trasladado a las comunidades y en parte está el tema digamos, de la comprensión del problema, que han visto de primera mano lo que ha sucedido, y eso ha generado también como, digamos, esa concienciación de la magnitud del problema. Pero por otro lado también hay el temor de que entren equipos de salud para atender a adultos mayores, por ejemplo, lo cual también limita la gestión de la pandemia. Entonces son cosas que se van presentando en el camino y que lo hacen sumamente complejo. Finalmente, para dar paso a otra intervención, quisiera mencionar que sí hay debilidades en el sentido de obtener datos estadísticos
los efectos de la pandemia en las poblaciones indígenas y de las diferentes diversidades étnicas. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene un sistema de registro diario automatizado de consultas ambulatorias y también en el PRAS, que es una plataforma de registro de atenciones de salud, y existe también el CIBE, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y está incorporado el mecanismo para poder registrar la autoidentificación étnica. Sin embargo, estos datos hasta el momento no se han presentado desagregados de esa manera, lo cual limita la comprensión del impacto de la pandemia en las nacionalidades y pueblos, ¿no? Entonces sí es un problema. Obviamente desde el Ministerio de Salud se están haciendo todos los esfuerzos en medio de toda la complejidad y lo intenso que es este problema de salud pública, para poder presentar ese tipo de estadísticas, pero va a tomar un tiempo para poder obtener. Entonces, bueno, quería con esto cerrar mi intervención. Creo que hay mucho que hablar al respecto. Es algo que, como decía al inicio, ha tomado por sorpresa en muchos sentidos. Hay mucho que hablar. Por ejemplo, hay mucho que hablar respecto a las medicinas alternativas, complementarias, a las terapias en el conjunto del abordaje de la enfermedad. Hay que hablar sobre la articulación con la medicina ancestral respecto al manejo y a la comprensión mismo del problema de salud. Es importantísimo. Desde la medicina ancestral se ha desarrollado muchos conocimientos respecto del manejo de las enfermedades respiratorias, y eso puede ser muy bien aprovechado para manejar ciertos aspectos de la pandemia. Entonces, son cosas que todavía están sueltas y que son necesarias de trabajar. Por otro lado, también, como investigar más a fondo cuál es este impacto diferenciado que está provocándose en las diferentes poblaciones. Entonces, son insumos necesarios para también gestionar la pandemia, y que todavía hay vacíos, ¿no? Muchas gracias, Marco, por la participación. Ahorita damos paso a María Espinosa. Hola, muy buenos días con todos, con todas. Gracias, compañeros, por la invitación. Yo tenía una presentación prevista, pero considero que es mejor no hacerla, porque los compañeros que me han antecedido en la palabra ya han tocado algunos de esos temas, y yo más bien me voy a permitir citarles algunos ejemplos específicos de lo que está ocurriendo hoy en los territorios indígenas, de cara no solo al manejo del COVID, sino a otras situaciones de carácter multidimensional y que generan un nivel alto de vulnerabilidad para ellos y para ellas en este contexto. Y voy a citar como un primer ejemplo algo que el día de ayer tuvo una resonancia mediática importante, y fue el caso COVID positivo en la nacionalidad Siacobain, en la nacionalidad Secoya. Como ustedes sabrán, son una nacionalidad de 700 miembros aproximadamente en territorio ecuatoriano, compartiendo el territorio con los Secoya en el área peruana. Con ellos nosotros desde finales de marzo ya habíamos empezado a advertir al Ministerio de Salud Pública el inicio de una cosa que ellos denominaron una gripe fuerte, y que ellos denominaban nunca nos había ocurrido de esta manera. Es decir, eran muy insistentes en que si bien había alguna sintomatología asociada a la gripe, nunca esa sintomatología había sido tan agresiva para ellos. Y evidentemente la respuesta del Ministerio de Salud fue hacer atenciones en base a criterios o de neumonía o en base a criterios de enfermedades faringoamigdalares, y ello porque no tenía el ministerio en ese momento, y no tiene ahora, ni el acceso a las pruebas, ni los sistemas específicos, ni los protocolos específicos para realizar testeos y diagnósticos en las comunidades. Fue después de emitir una alerta pública, una denuncia pública suscrita por varias organizaciones de derechos humanos, que el Ministerio de Salud toma medidas.
Y en varias conversaciones con personal del Ministerio de Salud de los distritos de Cuyabeno y de Xexufindi, se nos da a conocer a varias organizaciones que no tenían ni pruebas rápidas ni pruebas PCR a la mano para poder practicar. Incluso nos indican que han solicitado cooperación de las petroleras cercanas, entiéndase Petroecuador y Amazon y Andes Petroleum, y que la respuesta fue negativa por parte de las dos. Con lo cual es la propia nacionalidad la que tiene que buscar apoyo en aliados y en aliadas, entiéndanse diversas ONGs, para poder tener acceso a estas pruebas rápidas para procesos de tamizaje y luego a PCR. Dos personas adultas mayores, una de la comunidad de Bellavista y una de la comunidad de Guaía, han fallecido, las dos con sintomatología asociada a COVID. Con ninguna de las dos hemos logrado confirmación que nos permita afirmar que se trataría de COVID, pero sí tenemos hoy datos confirmados de familiares suyos como positivos. Tenemos una gravísima preocupación. Los Ciecobain, una vez iniciada la declaratoria de emergencia sanitaria por el Estado, determinan autoaislarse. De hecho, dado que alguna población joven de su comunidad no obedeció a las directrices de la dirigencia, lo que hicieron fue incluso soldar el puente que facilita el tránsito entre San Pablo y Tarapoa, y también cerrar el acceso de carretera hacia la zona de San Pablo, intentando mantener a su propia gente en aislamiento comunitario. Sin embargo, el virus ya para ese momento estaba propagado dentro del territorio, y la preocupación que tenemos ahora con los Ciecobain es que parecería que uno de los epicentros de contagio fue una fiesta que se desarrolló a mediados del mes de marzo, donde además participaron personas de nacionalidad Xiona y de nacionalidad Aicofán. No sé si pueden apagar el micrófono de alguien. Yo escucho mucho ruido de fondo al menos. Eso entonces, contarles con los Ciecobain, el trabajo que se ha hecho con ellos en coordinación también con la Confeniae y con algunas organizaciones, es que hemos elaborado un protocolo, unos lineamientos en 3 momentos, unos lineamientos iniciales de carácter preventivo para aquellas comunidades o territorios que se estaban recién o que se están recién enfrentando a la información sobre el coronavirus. Otro sobre un momento ya de respuesta cuando o hay gentes o comunidades cercanas a la comunidad indígena que empiezan a presentar positivos o se empiezan a dar positivos dentro de la comunidad, y otro ya para el manejo de casos de mortalidad dentro de las comunidades. Todos estos protocolos o lineamientos tienen, por un lado, un componente de respuesta, es decir, ¿qué hago? Otro componente que es informativo, es decir, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Y otro componente que tiene que ver con el manejo ya cultural. Por ejemplo, de acuerdo a ritos mortuorios o de acuerdo al manejo y al concepto de salud, enfermedad, etcétera, intentar adecuar la respuesta. Y hasta ahora lo hemos trabajado con, o está, digamos, trabajado con 7 nacionalidades o pueblos originarios, especialmente en la zona de la Amazonía, y uno de ellos para la zona de la costa. Y esperamos evidentemente mantener ese trabajo. Otra acción que hemos hecho y que se despierta también desde la alerta de algunos casos positivos es un sistema de monitoreo y alerta georreferenciado. Hemos construido una herramienta donde organizaciones de derechos humanos, indígenas, comunitarias, pueden subir información sobre situaciones o alertas en los territorios. Esa información de manera inmediata nos arroja un mapa de situación y también nos arroja una serie de información estadística sobre eventos que han ocurrido en ese mismo territorio y cruza con variables de necesidades básicas insatisfechas, demografía, situación de contexto, etc. Con el ánimo de, 1, estar elaborando reportes
comillas, en tiempo real, digamos, porque van a tardar un par de días en la validación, y generar alertas tempranas tanto al Estado como a organizaciones no gubernamentales que puedan prestar servicios de atención humanitaria, atención en salud, etc. Luego les compartiría a través de las compañeras que organizan este espacio los links para que ustedes desde sus espacios organizativos o académicos también puedan subir información que consideren pertinente o acceder a los reportes que se van generando. Eso en cuanto a lo que les quería contar de los Siacobain. Pero ahí hay una, por ejemplo, nacionalidad en una especial situación de riesgo, o unos pueblos en una especial situación de riesgo, y son los que se encuentran en entornos fronterizos. Y me refiero, por ejemplo, a los compañeros Siona, que se encuentran en la ribera del Putumayo, en límites entre Ecuador y Colombia, que además de todas las situaciones que describía Catalina, de inequidad, de exclusión, de ausencia estatal, además de encontrarse en una condición de aislamiento preventivo voluntario dentro de su territorio, se encuentra en una situación de confinamiento por la presión de actores armados. También desde la primera semana, desde la última semana de marzo, primera semana de abril, hemos venido haciendo un registro de cómo la actividad de actores armados vinculados sobre todo al comercio de coca, de pasta base, etcétera, lejos de disminuir, se ha incrementado en este tiempo de la pandemia. Su presencia en los territorios se ha incrementado y se han impuesto a las comunidades controles de carácter territorial y que constriñen sus actividades, digamos, diarias de pesca, de recolección, de tránsito intracomunitario. También hemos tenido reportes de que se ha incrementado el uso y la instalación de artefactos no convencionales o minas, tanto en las comunidades que comparten, comunidades transfronterizas en Colombia, y tenemos reportes de uso de artefactos en comunidades ecuatorianas, lo cual nos genera gravísima preocupación porque era un tema que no resultaba habitual, por lo menos no en los últimos años. Y hay, tenemos denuncias registradas de que en las 2 últimas semanas algunos de estos actores han pedido a los dirigentes de comunidades, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, reuniones para imponer toques de queda obligatorios a partir de las 18 horas, incluso dentro de los propios territorios indígenas, so pena de muerte a las personas que violen ese toque de queda. Asimismo, se ha advertido que si hay personas que empiezan a presentar síntomas asociados a COVID, deben ser sacadas inmediatamente de los territorios, con la amenaza también de que si no salen se les va a ejecutar. Y esto lo han informado en aras de generar o realizar un proceso de control a la expansión de la pandemia. Y evidentemente esa situación se ve agravada también con el incremento de actividades, por ejemplo, de minería ilegal en los territorios, cuya respuesta ha sido la militarización de los mismos. Y tenemos entonces también reportes y denuncias de comunidades que nos dicen que en aras de perseguir estas actividades de minería ilegal, los militares están ingresando sin concertación con las comunidades y sin protocolos de bioseguridad. Y eso evidentemente nos genera una alerta porque, como muchos de ustedes sabrán, también tenemos en el país varios reportes de miembros de Fuerzas Armadas positivos a COVID. Y hay una alta rotación de estos miembros. Y les pondría un último escenario de preocupación y de ejemplo con los compañeros Waurani, de manera particular con aquellos que están cercanos a actividades petroleras. Cuando se hace la declaratoria de estado de emergencia y la declaratoria de emergencia sanitaria, se suspenden todas aquellas actividades que se consideran no esenciales. Sin embargo, actividades mineras y petroleras, sin ser esenciales, siguen siendo permitidas por el Estado. Y no tenemos claridad de los protocolos que están siguiendo varias de estas empresas para el control de sus trabajadores, especialmente de aquellos que son rotativos. Tenemos al menos ya unos 17 casos reportados de personal que dio positivo
a pruebas rápidas y de esos 17, 9 que ya fueron confirmados con pruebas PCR. Todos ellos habían ingresado a las zonas de campamento, habían interactuado con personal local que trabaja en esos mismos campamentos e incluso en una zona del bloque 61 tenemos un reporte de que personal positivo a COVID había participado de una fiesta organizada además por uno de ellos en un entorno comunitario donde además habrían estado personas de una comunidad guaraní. Nos preocupa entonces también esa falta de control específico sobre el desarrollo de estas actividades en comunidades del sur del país. Hemos tenido también reportes positivos vinculados a la relación de comunidades con empresas mineras o porque trabajan en esas empresas o porque tienen vínculos con personal que trabaja en empresas mineras. Y como les indicaba, ni para el caso de los Ciecobain, ni para el caso de los Ciona, ni para el caso de actividad extractiva, tenemos protocolos o lineamientos estatales concertados con los pueblos y las nacionalidades. Conocemos que hay lineamientos, conocemos que hay protocolos, pero que han sido elaborados de manera independiente por el Estado e, insisto, de ninguna forma concertados o consentidos con los pueblos y sus estructuras organizativas, lo que genera enormes distancias entre la capacidad y el entendimiento estatal y la realidad comunitaria. Y luego un contexto ya no exclusivamente ligado a COVID, es el que se ha presentado por el derrame de SOTE y OCP ocurrido el pasado 7 de abril, donde hay al menos 27,000 personas pertenecientes a comunidades de la nacionalidad quichua, del pueblo quichua, afectadas en sus derechos básicos de agua y alimentación, pero además de manera fundamental con una grave presión por parte de petroleras y de actores locales para no generar procesos de denuncia o de reclamo de su situación. Ahora mismo un colectivo de organizaciones hemos presentado una acción de protección a favor de estas personas y nos enfrentamos adicionalmente a trabas por parte del sistema de justicia que ni aplica criterios interculturales en sus providencias ni en sus formas de actuar, ni está garantizando actuaciones oportunas que garanticen acceso a agua y alimentación para esta población. Entonces, un derrame en el marco de una pandemia donde uno de los elementos básicos de autocuidado es lávate las manos, es ten distanciamiento social, es mantente en tu casa y en tu entorno comunitario, obliga a las comunidades primero a no tener fuentes de agua segura para cumplir con esos mínimos de aseo personal, y dos, obliga y presiona a estas comunidades para que salgan de sus entornos comunitarios a buscar asistencia humanitaria, entiéndase acceso a alimentación y acceso a salud. Y genera unas condiciones de salud que tienen que ver con el contacto directo con el crudo. Entonces ya empezamos a tener reportes de niños y de niñas con afecciones cutáneas, con problemas respiratorios que podrían entenderse asociados al contacto con el crudo a través del baño y de actividades de pesca, de alimentación. Entonces, lo que pretendo con estos ejemplos es insistir en la compleja situación que están enfrentando los pueblos indígenas en Ecuador, hacer hincapié en la falta de una respuesta estatal oportuna, idónea y eficiente que se suma a lo que Marco y Catalina ya han señalado, e insistir en la necesidad de aunar esfuerzos porque está claro que el Estado no solo no tiene la capacidad de dar una respuesta culturalmente idónea, sino que no tiene la capacidad de dar respuesta. Y en esa medida, a criterio de varias organizaciones, tendremos que también desde la sociedad civil poder articular respuestas de acuerdo a las necesidades y a lo que los pueblos demanden de nosotros y de nosotras. Y yo terminaría diciéndoles que la mañana de hoy hemos recibido el lamentable reporte de la muerte de un comunero Ciona en territorio colombiano.
a manos de actores irregulares por haber decidido no hacer caso de la restricción de movilidad que se había impuesto. Entonces, haremos una alerta respectiva también dirigida hacia el gobierno colombiano, entendiendo que la población Ciona, que es transfronteriza, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana y ni siquiera por eso están recibiendo una atención diferenciada y emergente en el contexto de la pandemia. Qué duro lo que nos cuentas, María. Muchas gracias por tu participación. Tuvo un problemita, Renata. No, ya está aquí. Ya está aquí. Bueno, ya. Sí, muchísimas gracias. Sí, tuve un inconveniente con la conexión, se cerró, pero ya regresé. Y bueno, solo quería como retomar ideas importantes que nos han dicho nuestros tres panelistas. Catalina nos mencionaba sobre las inequidades sociales y que ocasiona que haya distanciamiento social y poco acceso a los servicios dentro de las comunidades, que el reto es crear protocolos de acceso y comunicación que sean pertinentes de manera lingüística y simbólica para trabajar con la salud intercultural y también generar accesibilidad y entender las dificultades geográficas y preventivas que se deben tomar con respecto al tema del COVID-19 en los territorios de los pueblos y las nacionalidades. Marco nos hablaba de que la pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos y de manera distinta a los pueblos y nacionalidades, que se deben generar mensajes eficaces que permitan procesar estos de la mejor manera, también generar construcciones socioculturales diferenciadas, entendiendo la demografía y que si esto no se logra generar, ocasionaría una alta mortalidad de impactos en las comunidades y que este tipo de acciones nos ayudarían a disminuir la propagación del COVID y a su vez el COVID-19 restringe la movilidad y la territorialización de los pueblos. María nos ha hablado sobre casos realmente súper importantes, como es el caso Secoya, Sicopay, de los Guarani, en donde ellos, debido a esta inaccesibilidad de servicios y de sistemas de salud, han buscado diferentes tipos de cooperación, incluyendo con las petroleras cercanas. También nos habla sobre que se deben generar protocolos y lineamientos para generar estrategias frente al COVID, pero que existe una falta de respuesta frente al Estado en este tipo de temas, que existen problemas como la minería ilegal, igual la militarización, también el derrame de petróleo, SOTE y OCP, en donde están afectando 27,000 personas y que se deben generar sistemas de justicia de forma segura para poder trabajar en los territorios. A continuación se va a abrir la ronda de preguntas. Cualquier inquietud que todos los participantes tengan se pueden realizar en este momento. Igual estamos receptando las preguntas por Facebook Live y esperamos que se abra el conversatorio. Muchas gracias.
Yo tenía una pregunta para Marco. Con gusto. Con gusto, Katy. Sí, Marco, yo quisiera, si por favor me podrías ayudar con precisamente una de las preguntas del conversatorio, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los nuevos retos para la defensa de la salud intercultural? Gracias, Katy, por la pregunta. Creo que con lo hablado, tanto por Catalina como por María, son los argumentos por los cuales es necesario tener fortalecida la salud intercultural. La salud intercultural bueno, parte de un mandato constitucional. La Constitución nos reconoce como un Estado plurinacional e intercultural, y eso implica que todas las acciones del Estado tengan que estar atravesadas por la interculturalidad, desde los diferentes enfoques y ámbitos de aplicación y también de entendimiento, ¿no? Entonces, el modelo de atención del ministerio precisamente se formuló pensando en la necesidad de tener esta aproximación desde la interculturalidad a la salud, porque la salud es, entre otras cosas, siendo una construcción sociocultural, teniendo una manifestación de los problemas de salud diferenciados en relación con esta realidad, era necesario también, tomando en cuenta y respetando todos los derechos y considerando las particularidades que tienen las nacionalidades y pueblos, eso debe estar materializado en el modelo de atención, tanto como en las acciones de salud en los diferentes niveles. El manejo de la salud es un tema bastante complejo y amplio. Digamos, incorporar los enfoques de interculturalidad en los diferentes aspectos de la gestión de la salud es también un reto, no es fácil, pero es algo que tiene que hacerse, y mucho más ahora que se demuestra que la salud es prioritaria, o sea, es un derecho que no lo podemos dejar de por lado, y que ese derecho tiene que ser ampliamente entendido y en la misma medida también tiene que haber respuestas que se ajusten a las necesidades socioculturales, a las diferentes realidades de la población. Nosotros vivimos en un país totalmente diverso, y esa diversidad obviamente tiene que estar incorporada en las acciones de salud, y eso no implica solamente en toda la atención integral de salud, que implica diferentes momentos, ¿no? Y mucho más ahora con el tema con el problema de la pandemia, porque el manejo de la pandemia no puede ser homogeneizado, o sea, definitivamente hay que establecerse mecanismos para abordar desde realidades muy concretas y precisas como las que ha planteado María. O sea, he hecho un ejemplo, una descripción de la situación que es realmente alarmante y humanamente muy difícil por la que pasan los compañeros Secopais y también los pueblos indígenas de frontera, entre otros, ¿no? O sea, es que estamos en todo el territorio y tiene que ser ajustado a esas realidades. El punto es que pienso que por el hecho de haberse presentado con mayor fuerza la pandemia en las grandes ciudades, bueno, especialmente en Guayaquil, se centró la atención allá, pero obviamente nosotros estamos en alerta en sentido de precisamente trabajar sobre estos problemas que van surgiendo de poco en el territorio, en la extensión del territorio y en relación con las diferentes realidades. Entonces, el reto es grande. El reto para poder incorporar la interculturalidad es bastante grande y complejo, como digo, ¿no? Y requiere también como de muchos aportes. Hemos tenido no solamente experiencias por el tema último de la pandemia, sino por todas las necesidades de salud que tienen las poblaciones indígenas, las nacionalidades y pueblos, en muchos aspectos, ¿no? O sea, la pandemia obviamente es la prioridad, pero hay muchísimos otros problemas de salud que tienen que atenderse y que tienen que atenderse bajo ese criterio y ese enfoque y ese derecho. Como tú sabes, Katy, hay muchos problemas, por ejemplo, de salud mental, los cuales han quedado un poco colgados por la prioridad que tiene la pandemia, pero que tienen que continuarse trabajando. Es decir, es una cuestión
muy grande que casi desborda realmente, porque atender toda la problemática es bastante compleja, ¿no? Y también, digamos, es un momento bastante débil en general del aparato del Estado. Que yo menciono lo hago a título personal, entonces sí es importante también mencionar eso. Y la interculturalidad es un aspecto clave y fundamental en la salud. Como ustedes saben, la salud no solamente es la expresión de una movilidad que se expresa en un perímetro específico, que es el cuerpo. En realidad, tiene que ver con muchísimas causas y con muchísimos determinantes sociales que hay que abordarlos desde la atención integral, desde la promoción de la salud, desde la prevención, desde la incidencia en los determinantes sociales de la salud. Porque incluso, obviamente, la pandemia puede ser contenida si es que se trabaja sobre esos determinantes. Entonces, es necesario actuar de esa manera, pero es necesario actuar también con apoyo y coordinación. Creo que la situación que atraviesa el país y las comunidades amerita todos los esfuerzos o juntar todos los esfuerzos posibles para poder responder a las múltiples necesidades que se van presentando en el día a día. Y una de esas es precisamente el poder aterrizar con el enfoque intercultural en el acceso a la salud, reduciendo las barreras de acceso. Hay múltiples barreras de acceso que se experimentan en el día a día. No solamente son barreras de acceso que vienen desde la realidad de las comunidades, sino también desde los equipos de salud, ¿no? O sea, comprenderse entre culturas tan diferentes es difícil. La interculturalidad plantea un relacionamiento constructivo, pero para poderse relacionar constructivamente necesitamos entendernos los unos a los otros. Y ese es un aspecto que tiene que trabajarse detenidamente en la gestión de la salud, pero también en la educación, en muchísimos aspectos de las necesidades de las nacionalidades y pueblos. Entonces es fundamental, y es fundamental fortalecer la salud intercultural. Por otro lado, la salud intercultural es el resultado de procesos sociales, de luchas sociales. No pueden perderse esos derechos que han logrado en inicio las nacionalidades, las comunidades indígenas, sino también el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, el pueblo mestizo campesino también, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente un derecho que se lo ha logrado a través de muchas luchas, de muchos sacrificios, y eso está plasmado en la Constitución y está plasmado en las políticas públicas. Pero es un momento difícil, es un momento difícil. Muchas gracias, Marco, por la respuesta. Tenemos una pregunta para María, que dice, ¿qué visiones y prácticas de los pueblos indígenas pueden aportar a la pandemia? ¿Qué pasa con la alimentación y subsistencia de las comunidades? Las organizaciones indígenas, CONAIE, CONFENAIE, han emitido protocolos propios ante el COVID. ¿Qué criterios tienen sobre los mismos? Bueno, primero, nosotros tuvimos una experiencia con temas de alimentación muy interesante, y es que cuando empezamos a solicitar tanto del Estado como de ONGs apoyo humanitario en términos de alimentación, lo hicimos especialmente pensando en los indígenas que se habían quedado en entornos urbanos, que no habían logrado retornar a sus territorios y que ya en la ciudad no tenían comida y se sentían presionados a volver. Y luego en comunidades que tienen una mayor cercanía a entornos urbanos y que tienen una mayor dependencia de productos procesados, entiéndase azúcar, arroz, etc. ¿Y por qué? Porque cuando empezamos a tener comunicación, por ejemplo, con algunos guaurani, con algunos cofán, nos decían, no vengan, no necesitamos comida, tenemos de sobra. Tenemos buena cacería, tenemos buena pesca. Tenían algunos que tienen la cultura de la fariña y del casabe, tenemos casabe y fariña, no entren. El mejor favor que pueden hacernos este rato es no venir. ¿Sí? Entonces, primero nos generaba profunda alegría, digamos, entender que habían esas condiciones de soberanía alimentaria en algunos territorios, no en todos, ojo.
pero eso también nos ponía esa alerta sobre aquellos que no tenían esa soberanía y que por ende tenían esas dependencias de terceros para poder cubrir sus necesidades de alimentación. Y esa emergencia sigue existiendo. Es decir, se ha logrado en alguna medida y fundamentalmente gracias a la cooperación de actores no gubernamentales cubrir esas necesidades, pero sigue siendo un tema imperioso, ¿sí? Sigue siendo una necesidad. Tenemos preocupaciones porque entendemos, insisto, que esto ha desbordado la capacidad estatal de atención y nos preocupa que la respuesta en alimentación por parte del Estado se esté dando de maneras culturalmente muy inapropiadas e insuficientes. Los kits de alimentación que están llegando, por ejemplo, por parte del MIES, son pocos en relación con la cantidad de personas y de días que necesita por ejemplo, un kit básico de alimentos que nos está llegando del MIES es una bolsa de 2 libras de arroz, un paquete de fideo, 2 latas de atún y luego un montón de cosas de dulces, gelatinas, caramelos, galletas de dulce, etc. El criterio del MIES es que eso es para una familia de 4 personas para 15 días de duración. Y evidentemente es absurdo. ¿Sí? Primero porque, insisto, no se corresponde ni con la costumbre ni con la necesidad nutricional, ni se corresponde con la cantidad de gente, ni se corresponde con la cantidad de días. Entonces, ahí hay una emergencia grave y concuerdo con Marco, creo que hay que sumar esfuerzos, pero necesitamos ser mucho más proactivos en la respuesta que le podamos dar a los pueblos. Eso se complejiza aún más en comunidades donde, como les comentaba, hay impactos, por ejemplo, por minería ilegal, hay contaminación de sus fuentes de agua y no pueden acceder a estos bienes alimenticios primarios y culturales para ellos. Y luego, sobre el tema de los protocolos, yo les acabo de compartir un drive donde ustedes van a poder encontrar varios de los productos educomunicacionales que se han trabajado con los pueblos en estos 3 esquemas que les planteaba, en el tema de la prevención, en el tema de la respuesta y ya en el tema del manejo de casos de muerte en los territorios. ¿Son perfectibles? Absolutamente, digamos, es importante incluir en esos protocolos y en esos procedimientos otras miradas y otros criterios técnicos, médicos, antropológicos, sociológicos, desde luego. ¿Está funcionando eso en los territorios? En algunos sí, donde hay mayores estructuras o estructuras más fortalecidas de gobernanza. El papel que están jugando hoy las guardias indígenas en algunos territorios, en Sinangué, en Huizuya, en algunos territorios del Curaray, es fundamental, porque la guardia se está volviendo el sujeto que controla, pero el sujeto que contiene, el sujeto que educa, el sujeto colectivo que da la respuesta. Entonces, sí creemos que esos lineamientos, esos protocolos son acertados, son necesarios y fue la respuesta adecuada que encontraron las organizaciones indígenas para interlocutar con sus bases. E insisto, son perfectibles. Entonces, no sé si con eso queda clara la pregunta que me hacía. Por un lado, la alimentación es una necesidad emergente que no está cubierta en la mayoría de territorios, especialmente en entornos urbanos, y por otro lado, protocolos y lineamientos nacen como una respuesta desde la autogobernanza y desde la necesidad de generar diálogos directos entre las organizaciones y las comunidades, y es perfectible y necesita la cooperación estatal, pero mientras eso no se dé, porque el Estado no ha querido, pese a que se le ha llamado y se le ha convocado para aquello, las organizaciones y las comunidades tendremos que seguir actuando. Muchísimas gracias, María, por contestar la pregunta. Aquí tenemos 2 preguntas más para Marco. La primera dice, ¿cuáles podrían ser los posibles mensajes de prevención para los pueblos y comunidades indígenas en el contexto del COVID? Y la segunda dice, ¿cómo podemos articular respuestas para la gestión intercultural coordinada de la pandemia? Sí, gracias por las preguntas. COVID.
Y son todos los que conocemos, ¿no? El tema del aislamiento, el tema del lavado de manos, el aislamiento, de la separación física. No comparto mucho la idea de de la distancia social. Yo creo que es fundamental, al contrario, tener una compactación social para poder responder de esa manera al COVID. Es decir, se necesita una organización fuerte para enfrentar todos los problemas que implica la pandemia. Entonces, para mí la distancia social me lleva a otras ideas. Es una distancia física, no es una distancia social. Tiene que haber un acercamiento social precisamente para poder organizarse, para poder responder, como digo, a los múltiples problemas, ¿no? Y el fortalecimiento organizativo en este sentido, es un aspecto clave de los mensajes que tendrían que incorporarse. Los mensajes son, y creo que cada una de las nacionalidades indígenas ha propuesto mensajes en sus propios códigos culturales de la manera más comunicativa posible, más digerible para la realidad cultural. Y son mensajes que tienen que ver como digo, con todo el aspecto de la prevención, que es la información que tenemos de la OMS, de la OPS, y eso se ha trasladado a estos mensajes, ¿no? Pero como digo, al margen de estos mensajes estándares de la prevención, hay que trabajar en otros mensajes que son como más ligados a las respuestas locales y a las necesidades locales, y también con los códigos culturales propios, ¿no? O sea, la antropología tiene un aporte enorme en ese sentido. No podemos imaginarnos afiches lavándose las manos con espuma de jabón, digamos, en un lavamanos con grifo, donde no existe. O sea, culturalmente no va a ser entendido eso. Eso pasó en H1N1. Entonces se requiere realmente, como digo, aterrizar los mensajes a esas realidades. Es un trabajo laborioso, es un trabajo muy afinado, muy detallado, ¿no? Parte mucho también de conocer la realidad cultural, la cotidianidad. Hay cosas que no se pueden impedir así porque sí. Tiene que haber una explicación de fondo para que sea asimilado, para que sea metabolizado, digamos. Entonces, es eso en lo que hay que trabajar. Desde diferentes instancias se trabaja en producir ese tipo de materiales, y seguramente se va a llegar, ¿no? Pero también hay que decir y destacar las iniciativas propias que han tenido las organizaciones para hacer sus propios mensajes, y creo que nadie más que quienes hacen la cultura pueden hablar en el mejor lenguaje posible para comunicar, y eso es importantísimo. Nosotros no podemos irrespetar con otros mensajes, ¿no? Esa es una reflexión que tengo respecto a la otra. Perdón, me perdí con la segunda pregunta. Creo que era de cómo articularse. Sí. Sí, la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos articular respuestas para la gestión intercultural coordinada de la pandemia? ¿Con quiénes hacen las organizaciones y con quiénes hacen la realidad que se vive en el día a día? O sea, creo que esa es la mejor manera de articularse, ¿no? Y de hecho, hay iniciativas, muchas iniciativas en las que nos hemos articulado. Por ejemplo, con la Organización de la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, ha hecho un trabajo muy importante de articulación, precisamente pensando en aspectos preventivos y en comunidades que están muy, muy alejadas de difícil acceso, ¿no? Entonces, se ha hecho un trabajo efectivo de equipo, se ha hecho un trabajo de cercanía, de acercamiento, y apoyado mucho la organización. Hay que destacar ese aspecto importante porque hay que llenar vacíos, hay que juntarse y poder llegar a donde se necesita llegar. Y creo que los equipos de salud hacen un rol importantísimo. Yo veo en los equipos de salud un trabajo muy comprometido, son personas muy comprometidas. También hay que ver el otro lado, ¿no? Hay un sacrificio bastante grande en el sentido también de estar aislados, de no poder salir. Posiblemente estén 75 días en lugares muy, muy distanciados,
no ven a sus familias. El trabajo es muy riguroso, el trabajo en salud en general es riguroso, pero es más riguroso en un escenario de pandemia, ¿no? Ustedes se imaginarán todo lo que se tiene que atender, todo lo que se tiene que gestionar. Entonces, hay que destacar también ese compromiso de los equipos de salud en el territorio. Y ellos conocen muy bien su medio, intentan articularse, ¿no?, con las organizaciones locales. También hay que advertir de los problemas de acceso, pero como decíamos, es un tema legítimo también la autorregulación, es un tema preventivo, pero también se han presentado emergencias en las que ha tenido que entrar los equipos de salud porque simplemente si no se pierden vidas, ¿no? Mujeres con problemas digamos, con emergencias obstétricas y demás, que han debido ser sacadas por vía aérea, porque si no se mueren simplemente. Y comunidades que han estado bastante, digamos, decididas a que no entre nadie, ha tenido que entrar porque ha debido sacar a personas. Especialmente hablo esto de comunidades guaraníes muy alejadas. Y creo que se han salvado vidas, o sea, se han salvado vidas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí va también la articulación. Es decir, ese vínculo que une un sentimiento común de superar un problema que nos agobia a todos, ¿no? Y que especialmente se expresa en poblaciones indígenas, en poblaciones que, como sabemos, están en situación de pobreza. Ahí hay un impacto enorme. Entonces, sí. Eso. Listo, queremos agradecer a Marco por su respuesta. Tenemos otra pregunta para María y nos preguntan que si a las comunidades se les complica el tema de acceso a los servicios básicos, como por ejemplo para lavarse las manos, ¿qué es lo que pide de manera básica para enfrentar el COVID? ¿Cuál sería una alternativa para poder combatir la pandemia? A ver, eso también va a variar muchísimo en los territorios. Yo ponía el ejemplo de la dificultad de acceso a fuentes de agua segura, por ejemplo, para las 27,000 personas afectadas por el derrame de crudo, porque normalmente no consumen el agua del río Napo para preparar los alimentos, pero sí para el aseo diario, para bañarse, para lavar sus manos, para lavar su ropa, etc. Entonces ellos enfrentan una restricción clarísima. El agua que tienen a su alcance es un agua con petróleo. A eso se suma que además, una vez ocurrido el derrame, coincidió con una época de inundaciones, entonces también ya tenían otros problemas derivados de las chagras inundadas, empezamos a tener ya problemas de dengue y empezamos a tener ya problemas de paludismo que son propios, digamos, de la época, es decir, una situación muy exacerbada de riesgo. ¿Qué hacemos con esas comunidades? Trabajar en sistemas de cosecha de agua lluvia, porque es lo único que van a tener al alcance este momento para suplir esa necesidad inmediata. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal y de la petrolera? Llevarles a algunas de esas 27,000 personas, a algunas de esas 120 comunidades, 2 galones de 5 litros de agua cada 4 días. Ese es todo el acceso a agua segura que están teniendo, que evidentemente es absolutamente insuficiente, pero no tenemos otra cosa al alcance. Y lo que en algunas comunidades están haciendo, por ejemplo, para no tener que acceder al jabón porque no lo tienen o porque no hay agua suficiente, es el uso, por ejemplo, del limón para la limpieza, o el uso de algunas plantas combinadas, plantas amargas, fundamentalmente para la limpieza de sus manos, que no requiere, insisto, de agua y jabón, sino del acceso, digamos, a estos elementos que están ya predispuestos en el territorio. Pero es una situación de muchísimo riesgo. Lo mismo pasa con las comunidades de Esmeraldas, por ejemplo, cuyas fuentes de agua mayoritariamente están impactadas por mercurio, por minería ilegal, y que tampoco pueden ir al río a abastecerse. Y para ellos, en cambio, a diferencia de la Amazonía, no hay época de lluvia. La Amazonía por lo menos está abasteciendo de agua lluvia. En la costa no. Ahí la situación de acceso a agua se complejiza mucho más. Hay que recordar
que al menos el 77% de población indígena en el país tiene necesidades básicas insatisfechas, es decir, no cuenta con acceso a agua potable o a sistemas de saneamiento básico. Entonces, hay que buscar recursos en el territorio, los que se puedan y como se pueda. No sé si me permiten acotar algo a lo que dice María, es que, bueno, la salud se hace desde muchas, desde muchas entradas, ¿no? Y cuando se habla de salud, no es solamente pensando en que hay que quitar de por medio la enfermedad, sino responder a todas estas situaciones de necesidades básicas insatisfechas y acceso a agua segura, todo eso. Porque las enfermedades vienen de ahí, ¿no? Vienen de esas deficiencias. Vienen también del comportamiento de la población, viene del acceso o no acceso a los servicios de salud, pero es fundamental que en la salud se piense, porque es un tema como multidimensional, y hay diferentes roles y diferentes responsabilidades que tienen que ser llenadas y respondidas, ¿no? Y creo que el abastecimiento del agua es fundamental, no solamente por el tema de la pandemia, sino en general por la prevención frente a las enfermedades comunes que existen en el medio, por las que se presentan en el perfil epidemiológico. Entonces, contar con eso es indispensable. Renata, creo que te quedaste algo con el micrófono ahí. Ajá, puede ser, es verdad. Sí. Katy. Bueno, yo veo, no hay más preguntas, ¿no? Renata. Se había apagado el audio. Katy, ¿querías acotar alguna cosa? No. Listo. Entonces, queríamos agradecer también la presencia de los diferentes colectivos, del colectivo de antropólogos, de médicos, también de la Universidad de Carolina del Norte, de las organizaciones no gubernamentales como Amazon Frontlines, de otras personas que también están viéndonos por Facebook Live y están conectados vía Zoom. Y si alguien más tiene alguna cosa que acotar en este importante tema, por favor háganos saber en este momento. Y si no, de lo contrario, ya daríamos por cerrada la sesión. Había una consulta en Facebook Live sobre el tema de las actividades extractivistas en el territorio. Yo creo que este es un momento en el que deberíamos pensar, sí, en las acciones que deben ser inmediatas para la atención de las comunidades indígenas en los territorios, pensando en la diversidad de territorios que existen y en todas las presiones, en el sinnúmero de presiones que existen en cada uno de ellos, ¿no? Sea tala ilegal, sea minería, sea petróleo, sea conflictos sobre el mismo territorio. Entonces, creo que ese debe ser un determinante para pensar en la intervención, por un lado, pero por otro lado, creo que debemos prepararnos para la siguiente fase. O sea, todos sabemos que después de esto no muchas cosas volverán a ser iguales, y mucho más en los territorios indígenas y en los territorios de difícil acceso. Entonces, creo que es importante pensarnos en ese momento cuando vayan a reanudarse actividades, ya sea extractivistas en los territorios, cuáles van a ser los protocolos de ingreso, ya sean asimismo procesos de investigación, de gestión, de asistencia en los territorios, cuáles van a ser las previsiones que todos quienes estamos fuera de esos territorios vamos a tener que asumir para
para proteger con nuestras llegadas en esos territorios en mediano plazo la salud de estos pueblos. Llámese, insisto, actividades extractivas, llámese investigaciones, llámese ayuda humanitaria, llámese lo que fuera. Debemos prever cuáles van a ser esos pasos y cuáles van a ser los compromisos de todos quienes estamos fuera para protegerlos. Eso básicamente. Muchísimas gracias, Catalina, por la respuesta a la pregunta que nos habían mandado a Facebook. Y sí, también agradecerles a los otros panelistas por el conversatorio. Es muy interesante hablar sobre estos temas y también profundizarlos. Y quiero rescatar que es importante generar un tejido para la acción colectiva, para darnos apoyo y sustento y así poder todos sobrevivir a esta pandemia. Les agradecemos mucho y esperamos poder hacer otros conversatorios en donde abordaremos otras problemáticas importantes en este tiempo de COVID. Muchas gracias. Exacto, y gracias Renata por ayudarnos. Y como habíamos señalado en nuestra página, el eslogan de este espacio es que nosotros no queremos volver a la normalidad, ¿no? Y la normalidad es el capitalismo. Agradecemos a Santiago Cadena, nuestro anfitrión, el que ha estado a cargo de todo, de organizar todo este evento junto con Renata. Muchísimas gracias. Buenos días. Pasen muy bien. Recuerden que les vamos a enviar la grabación también para que lo puedan distribuir. Gracias. Gracias. Buenos días. Un gusto. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Y la grabación.